Buenos días a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida al conversatorio Desafíos y Oportunidades del Derecho a la Información en el Entorno Digital. Este encuentro ha sido organizado por el Consejo Nacional de Televisión y UNESCO y tiene como objetivo reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea el entorno digital para la democratización del acceso a la libertad de expresión y los enfoques regulatorios. Agradecemos la presencia de todas y todos los que nos acompañan a esta hora en esta transmisión por Zoom y les contamos que este encuentro queda grabado para que después va a estar disponible para todos los que quieran revisarlo, compartirlo e incluso consultar lo que así estimen pertinente. Para comenzar, quiero invitar al señor Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión, a que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, presidente. Muchas gracias, bienvenida Ana Cristina. Bueno, debo decir que voy a abrir este conversatorio en mi doble condición de presidente del Consejo chileno y de la plataforma reguladora de audiovisuales de Iberoamérica. Es un cargo que asumí recientemente en la última asamblea de la PRAI en Barcelona, donde contamos con participación destacada de representantes de la UNESCO. Gracias, Ana Cristina Ruelas, decir que para nosotros en América Latina, y yo creo algo compartido con otras regiones desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de las cuestiones referidas a la libertad de expresión, eh, más allá de las fortalezas que tiene la Unión Europea, en el resto del mundo en realidad enfrentamos retos y desafíos de enorme magnitud. No solo por las dificultades de acceso, que tiene que ver con las debilidades del pluralismo externo, por así decirlo, de los medios, en términos de representación de distintas voces, y que muchas veces en nuestros países no se logran escapar de una concentración de los medios tradicionales, digamos, y por supuesto la extrema concentración foránea de los nuevos medios, digamos. Eh, Nosotros empatizamos sobremanera, nos sentimos parte del esfuerzo que desarrolla UNESCO en términos de mirar el impacto que tiene las transformaciones digitales en el ecosistema mediático y en los problemas que genera en la defensa de la democracia, de la libertad de expresión, y que a su vez nos hace abrir los ojos respecto a las necesidades de nuevas regulaciones hacia estas nuevas plataformas que no tienen que ver con los medios tradicionales. En Chile en particular solo existe una regulación específica de la televisión abierta y de pago, sea cable o satelital. eh, Existe una ley marco de prensa, pero en general no tenemos mayor regulación sobre las nuevas plataformas, sean sistemas de OTT o sean plataformas de intercambio de video, le hace redes sociales u otro tipo, tales como YouTube, TikTok, en fin. Entonces, es sumamente importante para los profesionales, los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Televisión de Chile poder tener acceso y conocimiento a eso que está desarrollando e impulsando la UNESCO. Nos importa sobremanera y hemos sido parte de la conferencia sobre nuevas plataformas. Entonces, hemos invitado para esa conversación a Ana Cristina Ruelas, que es especialista principal del programa de libertad de expresión de la UNESCO. Ella es abogada y magíster en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, gran centro universitario, una experiencia de bastantes años, a pesar de su juventud, en términos de promoción y defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y derecho a la información en México y Centroamérica. Así que, Ana Cristina, por favor, bienvenida. Lorena, adelante. Antes de pasar con nuestra invitada de lujo que usted ya comentó y presentó, quisiera ofrecerle la palabra a Sergio Pinto Briones, asesor de la Oficina Regional de la UNESCO para Latinoamérica y el Caribe, para que nos dé unas palabras sobre la importancia de este encuentro. Sí, seré muy breve. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias también a Ana Cristina, que desde París, bueno, ahora está en Dinamarca, como señaló, está presente. No es la primera vez que hacemos algo junto entre la UNESCO con el Consejo Nacional de Televisión. Para nosotros ustedes son un aliado bien importante dentro del ecosistema de los medios en Chile. Por lo tanto, cuando recibimos la invitación, por supuesto que la hemos recibido con mucho gusto para poder estar. A nombre de la directora de la oficina, Esther Cuich Laroche, no pudo estar por un tema de agenda. Yo voy a dar muy breves palabras
contando por lo demás que en el caso de la oficina en Chile, nosotros hemos hecho distintos hitos también con relación al ecosistema de los medios, también libertad de expresión y libertad de prensa. Ustedes, como saben, también en mayo fue la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, donde vinieron 197 países, y en el cual también, por supuesto, el Consejo Nacional de Televisión estuvo presente. También hemos realizado también en este trabajo que hacemos con el Estado chileno, un taller también de seguridad y libertad de expresión a los carabineros de Chile, como también hemos celebrado también el acceso a la información y también otro hito importante que para nosotros, como ustedes saben, está en nuestro apoyo tanto al Estado y, por supuesto, a la sociedad civil. En cuanto a la libertad de expresión, para nosotros es una cuestión netamente fundamental y también tiene un componente ético, porque sabemos que la libertad de expresión en el componente digital ha amplificado las voces, muchas veces silenciadas de un sector más, de los sectores más vulnerables o de los sectores un poco más silenciados porque no han tenido la cabida suficiente, digamos, tanto en los medios convencionales. Pero con ello también ha amplificado y hemos tenido también a nivel global, y eso también la mirada que puede aportar también Ana Cristina, de que muchas veces se silencia con la censura, están los discursos de odio y también la desinformación. Problemas por lo cual también debemos trabajar tanto mancomunadamente el Estado como la sociedad civil para poder trabajar este componente que es ético también y técnico, para que la gente también tenga acceso a información de calidad, porque hoy más que nunca sabemos que el acceso a la información está en un nivel mucho más democrático. Todos tenemos acceso a la información como nunca, pero también sabemos que esta enjambre también de mucha información implica también de que no haya información de calidad y que también la gente y también los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones, digámoslo, equivocadas, sabiendo de que hay muchos elementos que implican de que no tienen un filtro o una regulación en específico en vista de esta cosa. Sin más, por supuesto, ahí Ana Cristina, tú eres la experta a nivel mundial, lo agradecemos nuevamente a nivel de UNESCO que puedas también que nos acompañe en este proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio y bueno, ya muy presentada, con muchas flores además, porque no solo las mereces, sino que también porque es un honor para nosotros aquí en el Consejo contar con tu presencia. Como decía el presidente y decía Sergio, ella es especialista principal del programa de Libertad de Expresión de la UNESCO, es abogada y también es magíster en Administración Pública y Políticas Públicas. Y su trayectoria, bueno, ya tuvimos oportunidad de escucharla, incluye la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la información en México y en Centroamérica. Hoy, Ana Cristina nos hablará sobre los desafíos y oportunidades de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información en un ecosistema mediático transformado por la tecnología digital. El micrófono es tuyo, Ana Cristina, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, Sergio. Muchas gracias, NTV, por la invitación. Debo decir que lo que más me agrada es decir que soy joven y que soy experta global. Es bien complicado decir que uno reconoce todos los desafíos a los que se enfrentan no solamente los periodistas, sino todos aquellos que queremos expresarnos libremente a nivel global, pero la intención es la que cuenta y yo voy a contarles un poquito sobre aquellos desafíos que miramos no solamente a nivel global, sino particularmente en las Américas, sobre libertad de expresión, que ya un poquito había como desglosado o de los que partió Mauricio, que creo que es importante reconocer. Lo primero que quiero mencionar es que en las Américas, como muchos países del sur global, nos enfrentamos a los desafíos del siglo XX, pero ahora sumados a aquellos desafíos que nos presenta el nuevo siglo, los desafíos tecnológicos. Es decir, los medios y los periodistas y las periodistas nos enfrentamos todavía en muchos de nuestros países al problema de la violencia, al problema de la sostenibilidad de los medios, al problema de la censura indirecta a través de diferentes mecanismos, la publicidad oficial, los controles indirectos, las auditorías, las demandas que vivimos y vemos todos los días, que son para el uso pernicioso del Estado. Eso es algo que miramos de manera constante todavía en muchos de nuestros países, pero ahora nos enfrentamos además de eso a gigantes tecnológicos a los que no necesariamente
que no necesariamente le responden a todos los países y que sin embargo influyen demasiado en el ecosistema informativo. Tenemos también ahora el gran reto de asumir y reconocer que la inteligencia artificial está aquí para quedarse, no se va a ir, sigue aquí y necesitamos saber cómo participar y cómo hacerla nuestra para nuestro beneficio, pero también para el beneficio de los demás. ¿Cómo hacemos desde el periodismo que la inteligencia artificial sirva para hacer que el periodismo vibre y no para que impacte de manera negativa al periodismo y a la sostenibilidad de los medios? Hay muchas preguntas que todavía tenemos en el aire, de las cuales a lo mejor vamos a ir construyendo respuestas en conjunto, pero desde UNESCO creo que es muy importante decir que hemos tratado de generar un diálogo común, un diálogo en el que no solamente nos estemos escuchando entre periodistas y sociedad civil, sino que también estemos hablando con reguladores, estemos hablando con parlamentarios, estemos hablando con ejecutivos y con otros actores dentro de las plataformas digitales que nos permitan entender este nuevo ecosistema y cómo vamos a lidiar y cómo vamos a garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información en este nuevo ecosistema. En ese sentido, desde UNESCO hace 2 años iniciamos una conversación global para determinar cómo es que la libertad de expresión puede preservarse en el contexto digital, reconociendo que existen muchas tendencias, tanto de gobiernos como de otros actores, para combatir la desinformación y el discurso de odio, y que a la vez estas intenciones pueden conllevar una censura o una restricción a la libertad de expresión. Desde UNESCO reconocimos que la tendencia que existía del 2015, digamos, al 2020, de mirar al Internet como un espacio de libertad, también estaba generando una tendencia de mirar al Internet como un espacio de amenaza en la cual este tipo de diferentes expresiones que pueden mirarse como negativas, la desinformación y el discurso de odio, estaban siendo criminalizadas y por lo tanto estaban siendo sujetas de restricciones, muchas veces ilegítimas, de libertad de expresión. En ese sentido, hubo un momento en el que todo mundo empezó a discutir, ¿se tienen que regular las plataformas digitales? ¿Tendría que haber mecanismos de gobernanza que generen mayores niveles de rendición de cuentas, transparencia y debida diligencia? Y en esa gran discusión había un consenso de que la libertad que existía dentro de las plataformas digitales era algo que había que defender, que era algo importante, principalmente para las voces que en el contexto fuera de línea era difícil de escuchar y que por lo tanto necesitábamos generar mecanismos más bien a través de los cuales conmináramos a las plataformas a cumplir con sus responsabilidades de transparencia, de debida diligencia, de rendición de cuentas. Pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta también que esa disrupción informativa, esa escala de la desinformación, esa escala del discurso de odio, estaba saliéndose un poco fuera de control y que entonces necesitábamos mayores mecanismos de gobernanza. Y en ese sentido, necesitábamos una discusión mucho más amplia, porque también reconociendo que el Internet no solamente puede ser algo que se discuta desde los entes regulatorios hasta los entes regulados, entonces teníamos que traer a más personas a la mesa. Y fue cuando UNESCO empezó a decir, necesitamos un diálogo sobre cómo generar una gobernanza inclusiva de todos los actores involucrados en la gobernanza de Internet para determinar cuáles son las responsabilidades, no solamente de las plataformas, sino de los estados, para garantizar un ambiente propicio para la libertad de expresión, el acceso a la información y la promoción de las expresiones culturales. Y aquí digo esto porque es algo muy importante, por ejemplo, para nuestra región. ¿Por qué? Porque las expresiones culturales son aquellas que nos permiten reconocer la diversidad, la gran diversidad que existe en Internet, en un Internet que principalmente está permeado por voces en inglés y del norte global. Entonces, algo que para UNESCO era importante era de reconocer que el Internet y la gobernanza de las plataformas tendría que tener 3 principales motivos. Hacer permear la libertad de expresión, mantener el acceso a la información y hacer valer el acceso a la información, pero también promover
las expresiones culturales. Entonces, en esa discusión vinieron, y creo que es importante reconocer, vinieron como principales actores los reguladores en los cuales se encontraba CNTV. Y estos reguladores lo que dijeron es: necesitamos hablar con todos para saber a qué nos estamos enfrentando. Necesitamos construir un Internet que genere confianza para los ciudadanos, y la forma de generar confianza es a través de un diálogo multiactor. Entonces, en ese momento se firmó una declaración por parte de un grupo de plataformas de reguladores audiovisuales y convergentes y multimedia que estaban discutiendo la importancia de generar un Internet confiable que garantizara la libertad de expresión y el acceso a la información, y que abriera el diálogo hacia otros actores. En ese sentido, después de este momento culmen para nosotros desde UNESCO, que se llamó la Conferencia por un Internet Confiable, derivó en una serie de directrices que se llaman las directrices para la gobernanza de plataformas digitales, que principalmente tiene, digamos, 3 patitas. La primera es reconocer que para que el Internet sea un Internet confiable, necesitamos un Estado que proteja la libertad de expresión. Y eso supone un Estado que reconozca, en principio, que existen estas violencias a las que hice referencia en un principio, y que hay que hacer algo para eliminar esas violencias. Es decir, necesitamos un ambiente propicio para el periodismo. Necesitamos un ambiente propicio para el desarrollo de los medios de comunicación. Esta es la primera patita. La segunda patita es que estos estados que están reconociendo la importancia de la libertad de expresión tengan la fortaleza para construir instituciones independientes que puedan ver lo que ocurre en el ambiente digital. Y el tercer elemento, estas instituciones independientes tienen la característica de la independencia precisamente porque, al salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información, tienen que promover la transparencia de cualquier comunicación que exista entre los estados, las plataformas o cualquier otra entidad. Entonces, después, la tercer patita es la responsabilidad de las plataformas. Y aquí era como el momento, todo lo primero estaba muy claro, y es algo que se asume y se refleja con muchas otras normativas a nivel global de libertad de expresión. Pero la tercer patita era la que era un poco diferente. ¿Qué es lo que le vamos a exigir a las plataformas? Y en general se les exigen 5 cosas. La primera es que las plataformas tienen que ser transparentes. Transparentes respecto a los sistemas y procesos que ponen en marcha para identificar contenidos que pueden ser sujetos de restricción bajo los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué supone esto? Que las plataformas nos tienen que decir específicamente cómo es que sus reglas de operación realmente permiten identificar aquellos contenidos que pueden ser sujetos de restricción, pero también cómo es que sus reglas de operación protegen la libertad de expresión, protegen los contenidos legítimos. La segunda regla es decir que todos los mecanismos de diseño, moderación de contenidos, curación, toda la operación de las plataformas y todos sus sistemas y procesos tienen que estar alineados con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto supone, por ejemplo, que cada vez que escuchamos, es que lo que pasa es que las plataformas están moderando los contenidos con ciertos prejuicios, se elimine. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, si tú te basas tu moderación de contenidos en los estándares internacionales de derechos humanos, vas a tener dentro de tu generación de nuevos servicios y productos, claro que la igualdad es un elemento clave, y esos prejuicios que se pueden generar o que pueden ser inherentes al diseño de productos tendrían que eliminarse si se piensa primero en los estándares internacionales de derechos humanos. El tercer elemento que nosotros le pedíamos a las plataformas es que existieran mecanismos claros de reporte de los usuarios hacia las plataformas sobre sus servicios y sus productos. Es decir, mecanismos a través de los cuales el usuario se pueda comunicar con las plataformas y las plataformas puedan rendir cuenta
hacia los usuarios sobre cómo están generando, qué están haciendo con los contenidos. A la vez, este elemento de rendición de cuentas conllevaba una cosa muy importante, por ejemplo, para nuestras comunidades latinoamericanas, que es tener la posibilidad de hacer las denuncias en nuestra propia lengua, porque como ustedes saben, todavía hasta hace poco, muchas de las denuncias solamente se podían hacer en inglés y entonces muchas de las respuestas solamente las podríamos revisar en inglés. Entonces, ahora nosotros, la idea de la guía es tener la posibilidad, si la plataforma está trabajando en un país en el que se llevan a cabo las relaciones en español, entonces tendría que hacer la posibilidad de que las quejas o los mecanismos de reporte se hagan en español. El otro elemento que es clave es el tema de debida diligencia. La debida diligencia supone que las plataformas tienen que tener en marcha mecanismos para evaluar los riesgos sistémicos. Ojo, aquí no estamos hablando en ninguno de estos momentos, yo estoy hablando de un contenido. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si un usuario saca un contenido que dice algo horrible en contra de alguien? Eso no cubre la guía. La guía y las directrices no cubren pedazos o piezas específicas de contenido. Cubren sistemas, los sistemas que las plataformas tienen y las cosas sobre las cuales los sistemas sobre los cuales las plataformas tienen que reportar. Esto es súper importante, porque cuando se regulan piezas específicas de contenido es cuando se puede incurrir en censura. Las piezas específicas de contenido pueden ser sujetas de regulación solamente a través de el debido proceso y el test de 3 partes de necesidad, idoneidad y proporcionalidad que ustedes conocen a través del artículo 19.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, este proceso de identificar los sistemas, identificar los procesos, rendir cuentas sobre ellos, conlleva también que las plataformas tengan la responsabilidad de rendir cuentas sobre cómo es que están identificando los posibles riesgos sobre sus productos. Es decir, desde el momento en el que una plataforma genera un nuevo producto, tendría que preguntarse si existen posibles riesgos sistémicos y si el impacto de esos riesgos puede ser grande, entonces tienen que generar medidas de mitigación. Y sobre esas medidas de mitigación y la aplicación de esas medidas de mitigación, tendría que... ¿Me escuchan? Veo un mensaje de se me fue el audio. ¿Me escuchan todos? Ok, perfecto. Em, sobre esas medidas de mitigación son sobre las que las plataformas tienen que rendir cuentas a los órganos reguladores y también a la ciudadanía. Tienen que decir cómo están implementando estas medidas y qué tanto estas medidas son efectivas para mitigar los riesgos que se miraron. Este es el cuarto punto. Y el quinto punto, que es súper importante y en el que CNTV tiene muchísima experiencia, tiene que ver con cómo generar control de los usuarios y las usuarias en los contenidos y los productos. Como yo, como audiencia, como yo, como usuaria, tengo la posibilidad de decidir lo que consumo. Y esto es algo que se ha trabajado muchísimo en los órganos reguladores en Latinoamérica, un proceso de alfabetización mediática e informacional en la cual las personas reconocen que esto no es lo mismo que los medios tradicionales, pero que su interacción tiene algunas consecuencias con los servicios y productos y que esas consecuencias pueden ser asumidas o no por los propios usuarios. Es decir, ¿cómo es que yo, Ana Cristina Ruelas, tengo control sobre mis contenidos y sobre los datos que yo otorgo a las plataformas? Porque todos los días, cualquier movimiento que haga en mi participación en las plataformas es una forma de otorgar datos. Entonces, estos 5 principios fueron los principios claves para los cuales UNESCO trabajó. Entonces ya hablé de los 3, digamos, las 3 patitas de las directrices. 1, la responsabilidad de los gobiernos. Es muy amplia. Ustedes podrán ver en las directrices una serie de responsabilidades de los gobiernos
para principalmente ser transparente sobre su relación con las plataformas, sobre los requerimientos que piden, de abstenerse de imponer apagones, de imponer baneos y muchas otras cosas. La segunda es garantizar la independencia de los órganos reguladores. Y la tercera son las responsabilidades, las 5 responsabilidades de las plataformas a las que hice mención. Ahora, ¿cómo es que UNESCO, y ya con esto voy a terminar porque me gustaría muchísimo escuchar su voz, ¿cómo es que UNESCO está tratando de que estas directrices se formen parte del camino que todos estamos andando en este ambiente digital? Bueno, uno es este momento en el que, del que Mauricio habló, que tiene que ver con la generación y el fortalecimiento de redes. Y esas redes son las redes reguladores que en algún momento están lidiando con uno de estos temas. En algunos casos, no todos los reguladores están viendo temas, por ejemplo, directamente de regulación de plataformas, pero muchos están lidiando con temas de alfabetización mediática e informacional. Muchos están lidiando con temas de transparencia de plataformas. O algunos, por ejemplo, otro tipo de reguladores están lidiando con cómo van a las plataformas a lidiar con temas electorales. Entonces, este primer momento es en el cual los reguladores audiovisuales han liderado el camino, es empezar a juntarse y a compartir buenas prácticas de cómo hablar con las plataformas, cómo generar un piso común de diálogo que les permita responder a preguntas que hoy por hoy todavía tenemos, de las cuales todavía tenemos duda. Cómo, por ejemplo, determinan bajar ciertos contenidos, cómo operan sus algoritmos, cómo priorizan cierta información, qué tan efectivo es la curaduría de contenidos cuando hay una solicitud de remoción de contenidos ilegal. Todas estas cosas, este grupo de reguladores están conviviendo y están dialogando para poder encontrar pisos comunes que les permitan tener un diálogo más efectivo con las plataformas. Después está otro grupo de organizaciones de la sociedad civil, academia, tanques del pensamiento, que tratan de evaluar la implementación de la guía, porque no podemos decir que las directrices son algo perfecto que nunca debe de cambiar, sino creemos que es algo que tiene que evolucionar y de lo que tenemos que aprender. Y este grupo de organizaciones lo que hacen es tratar de funcionar como un mecanismo, como un puente de diálogo, también con los órganos reguladores para no solamente ver cómo va avanzando la implementación de las directrices, pero también para generar ayuda para apoyarles en identificar riesgos sistémicos, no solamente a ellos, sino también a las plataformas. Y por último, hay otro grupo de organizaciones que trabajan desde un ambiente mucho más local, que trata de ubicar cuáles son los principales problemas en la moderación específica de contenidos a través de mecanismos de autorregulación. Y ese grupo, por ejemplo, trabaja mucho con consejos de medios que tratan de identificar específicamente qué pasa con el trato de contenidos específicos. Entonces, la UNESCO está tratando de fortalecer este grupo de redes, de que se comuniquen entre sí, que se rompan estos espacios que decimos en inglés de silos, en los que todos trabajamos de una manera compartimentalizada y podamos trabajar en conjunto para generar un diálogo y una estrategia común ante un problema que no es ya solamente nacional, sino un problema global, del cual también queremos continuar, en el cual también queremos continuar participando. Digo participando en el sentido de queremos participar en las plataformas para seguir haciendo que la libertad de expresión vibre. Entonces, ese es un primer momento. Y el segundo momento tiene que ver con la generación de estos momentos en los cuales UNESCO trata de identificar aquellos elementos que pueden nutrir a los distintos países en la implementación de las directrices. Esto se hace a través de la construcción de nuevos estándares, de la identificación de nuevas evidencias,
que nos permiten nutrir, digamos, las pequeñas lagunas que pudieran haberse quedado en la guía y que pueden ayudar en los contextos específicos a implementarla de manera más efectiva. Para nosotros, finalmente, lo más importante es seguir generando un diálogo. ¿Por qué? Porque, como decía Sergio, el diálogo UNESCO, digamos, es la mesa. Y lo que nos gusta es buscar que todos participen en la comida y se sienten. Nos gusta hablar del poder de convocatoria, del poder de traer a los distintos actores, del poder de diálogo. Y eso es para nosotros algo muy importante y lo que puede ser el cambio de estos problemas disruptivos que estamos viendo en el ecosistema informativo, que tienen que ver principalmente con la desinformación y el discurso de odio. Entonces ahí lo dejo. Espero que no me haya extendido muchísimo, porque luego cuando me dan cuerda me hablo demasiado. Pero pues ahora espero sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Nutrir un poco la conversación. También quiero decirles que yo no soy una experta en Chile, entonces escuchar todo lo que ustedes me tengan que decir me nutre muchísimo y me hace muchísimo aprender. Muchas gracias. Interesante y bueno, tenemos muchas preguntas. Les comunico a todos los que están en el Zoom que si fueran tan amables de dejar sus preguntas en el chat para después realizarlas, se lo agradeceríamos enormemente. Ana Cristina, te quiero contar, nosotros invitamos a dos personas para que también participen aquí haciendo preguntas. Son dos personas muy destacadas. La primera, Alejandra Matus, periodista, académica, escritora, también defensora de la libertad de expresión. Ella tenía una vida, escribió el libro negro, La Justicia, y que le valió varios problemas graves. Y bueno, es muy amiga del Consejo Nacional de Televisión y es muy talentosísima y reconocida. Y también invitamos a Pedro Anguita, también amigo del Consejo, es doctor en Derecho y especialista en Derecho de la Información de la Universidad de los Andes. Él está siempre muy a caballo con los temas que tienen que ver con incluso a veces con la colisión de derechos, ¿no? Como la libertad de expresión. Camina en estas aguas tan turbulentas, sobre todo ahora a propósito de lo que conversamos. Entonces, Ale, Pedro, los invito a participar. Ale, si quisieras tú partir primero con tu intervención y después vamos armándolo hasta que después sumemos las preguntas de todos los participantes. Muchas gracias al Consejo Nacional de Televisión por invitarme a esta conversación y Ana Cristina por estar aquí y compartirnos sus conocimientos. Entre otras actividades, soy además directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana en la Universidad Diego Portales, así que estos temas nos interesan mucho. Voy a hacer una pequeña, brevísima reflexión para insertar mi pregunta. Con la revolución digital y ahora la inteligencia artificial, caen encima de sistemas distorsionados de libertad de expresión por un montón de factores, entre ellos la concentración de los medios, la falta de diversidad en el sistema mediático, el legado de la dictadura en Chile, pero también en Latinoamérica, de los cuales todavía no lograban cuajar en un sistema mediático sano y cae la revolución digital que empobrece a los medios tradicionales y le abre avenidas a los medios independientes o voces silenciadas previamente, pero sin recursos. Lo que ha terminado, en mi opinión, convirtiendo al sistema mediático en un gran estruendo, ruido, gritos, información de calidad esporádica y la incapacidad de la sociedad, por lo menos en Chile, de generar un sistema mediático robusto donde haya sistemática y metodológicamente grupos de personas ejerciendo el periodismo entendido como la labor de
reunir, verificar y difundir información de interés público. Eso no se ha resuelto, digamos, y estaba en eso la conversación mundial cuando apareció además la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que toda la conversación que se hace sobre Internet, las reglas, las plataformas, es como si en los tiempos de la prensa escrita nos hubiéramos preocupado de regular a los que hacen las prensas, a los que fabrican el papel y a los camiones que distribuyen el material, sin poner atención a quienes crean el contenido que se va a imprimir en esos papeles. Lo mismo pasa aquí, digamos, tenemos una preocupación y una preocupación desde el lado negativo de que no haya odio, que no haya discriminación, etcétera, todo muy bien, muy bonito, pero hay menos preocupación hacia la posibilidad de generar las condiciones para que proactivamente hayan grupos de seres humanos que llamamos periodistas, periodismo en general, que sistemáticamente produzcan información de interés público de calidad. Eso me parece que está muy lejos de las conversaciones de UNESCO y de otras entidades preocupadas de la libertad de expresión. Y a mí me parece que se hace todavía más urgente con la emergencia de la inteligencia artificial, porque lo que no se ha resuelto es si es necesario, primero, ¿es necesario tener periodismo en una sociedad con inteligencia artificial desarrollada? Y si la respuesta es sí, entonces la gran pregunta es ¿cómo se va a desarrollar el periodismo? O sea, podemos tener plataformas que no discriminen, que no atenten contra los derechos de nadie, pero sin información que hable de lo que está ocurriendo en la sociedad e incluso de lo que ocurre o con los intereses detrás de las plataformas, la inteligencia artificial y otros. Entonces mi pregunta es, ¿UNESCO está pensando en ese problema? Lorena, no sé si regreso directamente a responder o si primero escuchamos a la siguiente. ¿Cómo ves? Hagamos la ronda completa. Vamos con Pedro. Pedro, por favor. Participar, Ale, gracias por participar, Pedro. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. Muchas gracias, Mauricio, del Consejo Nacional de Televisión, grandes colaboradores en el último tiempo. Y la verdad es muy agradecido por esta interesante invitación y, por supuesto, a Ana Cristina por su interesante exposición. Yo un poco comparto las reflexiones de Alejandra en torno a que aquí yo creo que a lo mejor falta algo. Obviamente, bueno, un documento, directrices, guías y como dice Ana Cristina, bueno, estamos construyendo, estamos colaborando en distintas partes del mundo como hacemos un mundo mejor desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Pero yo creo que en el mismo sentido, tal vez con algún matiz, yo creo que es interesante o ver en el fondo si es que en la cabeza de UNESCO, cómo lo ve ella en el último tiempo, acerca de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, que es los conflictos que se han presentado y que han promovido distintos medios de comunicación en contra de las plataformas tecnológicas. Esto no ocurre, digamos, en países, en Corea del Norte, ni en China, sino en el corazón, digamos, del capitalismo, donde están situadas todas las grandes empresas tecnológicas por el tema de mercado, si lo que uno ha visto en los últimos 20 años con la aparición del mundo digital ha sido una debilidad progresiva de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación se han debilitado por la transferencia de la publicidad que desde que nació, digamos, la prensa, la televisión y la radio, digamos, era la principal fuente de ingresos y de financiamiento y los medios de comunicación tenían una relación importante con la publicidad y también con los suscriptores, los medios, digamos, que admitían ese tipo de pago. Entonces, en Estados Unidos, como ustedes saben, el Departamento de Estado ha presentado demanda en contra de Google. En Chile hay una demanda de Copesa de comienzos de año en contra de Google también. Fundamentalmente por cuestiones de libre competencia, que usualmente esto era un tema más o menos no muy cercano con el tema tradicional de la libertad de expresión, pues, claro, sin lugar a duda por el tema del pluralismo,
Pero el pluralismo es una cosa y otra cosa son la libre competencia. Se supone que desde el punto de vista del decimonónico, así de la concepción liberal, el Estado simplemente tenía que abstenerse y tenía que preocuparse en el fondo de la libre competencia. Lo cual históricamente siempre durante gran parte del siglo XX ese fue como el debate acerca de el tema del funcionamiento de los medios de comunicación en una sociedad democrática. Entonces, hoy día están las plataformas, en el fondo, en la cual en el fondo tienen una cantidad de publicidad que obviamente para los medios de comunicación es muy difícil competir, digamos, con la oferta que hacen, no solamente por el precio, sino también porque conocen a los consumidores mucho más, los tienen perfilados y muchas veces también en vulneración a los regímenes de protección de datos personales. De hecho, eso fue una demanda que 80 medios de comunicación escritos, la prensa española presentó también en contra de Google, no en contra por el tema de libre competencia, por esta transferencia, digamos, de abuso de posición de dominio, sino por la violación al régimen de protección de datos personales que hay en España y en Europa. Entonces, yo creo que esto es un tema insoslayable y un tema que en distintas partes del mundo a lo mejor debería haber una instancia y a lo mejor UNESCO la es en la cual, bueno, ver qué es lo que está pasando en el mundo, el monitoreo y ver, digamos, de qué forma podemos mejorar esta relación que hay entre la debilidad de los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas. Yo creo que esto es un tema complejo. No sé, Elon Musk está en la Casa Blanca, que es como el representante de las Big Tech, digamos, de las grandes tecnológicas en la Casa Blanca. Y obviamente, bueno, Estados Unidos siempre va a proteger, digamos, a sus plataformas, incluso en la época de Donald Trump, cuando los franceses amenazaron con alguna demanda con estas plataformas, Donald Trump salió a anunciar, digamos, amenazar el vino y el queso francés, si es que en el fondo en Europa o en Francia iban a aplicarle algún tipo de tasa, algún tipo de gravamen especial, digamos, a los servicios que prestan en Europa. Entonces, como siempre, estas plataformas, ustedes saben que tienen una implantación mundial, deben ser las empresas que más invierten en el lobby, en el corazón, digamos, de la toma de decisiones en Washington, en Estados Unidos. Y yo creo que esto es un tema que si no hay acciones, digamos, de carácter colectiva a nivel mundial, yo creo que va a ser más difícil en el fondo poder reequilibrar las relaciones que hay y que en una democracia son esenciales los medios de comunicación social con estas plataformas que, como dice Alejandra, bueno, aquí hay un mundo ahí que medio desregulado, en la cual la gente mayoritariamente se está informando por redes sociales, por plataformas de intercambio de mensajes. Y esto, bueno, ha debilitado la democracia en todo el mundo. Entonces yo creo que el principal diagnóstico acá es que la democracia está cada vez más en situación de crisis en muchas partes del mundo y yo creo que eso hay alguna relación tal vez con la debilidad progresiva de los medios de comunicación y las posibilidades de los ciudadanos de informarse adecuadamente a través de lo que eran los medios tradicionales. Muchas gracias. Pregunta que nos dejó la presidenta del Colegio de Periodistas. Y ahí, me perdí. Hay un micrófono abierto, pero bueno, ya, mira. Vamos a terminar esta ronda de preguntas con Rocío Alorda, que es periodista y presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Y ella nos dejó su pregunta porque lamentablemente no pudo participar y te la voy a plantear para que abramos esta primera etapa de la conversación. Ella dice, el acceso a la información en el plano digital trae enormes oportunidades que facilitan que mucha información llegue de manera más directa a las audiencias. Sin embargo, también el avance de las plataformas ha traído de la mano problemas como el aumento de violencia digital contra las mujeres, en especial contra mujeres periodistas y comunicadoras. ¿Qué podemos hacer para abordar el avance de la violencia digital? Y yo creo que ya con eso tienes para entretenerte un buen rato, Ana. Te damos la palabra y después seguimos con otra ronda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante escucharles. Yo creo que es importante decir que
en principio, respecto a lo que se mencionaba, UNESCO tiene, digamos, el mandato de la promoción y la protección de la libertad de expresión, y es la agencia de las Naciones Unidas encargada de liderar la implementación del Plan de Acción de Protección a Periodistas. Este plan de acción tiene ahora yo me enfoqué en las directrices, pero específicamente el Plan de Acción de Protección a Periodistas tiene 3 grandes, digamos, áreas. Uno, el generar mecanismos de prevención. Eso supone, no sé si ustedes han escuchado, pero hay muchos, por ejemplo, muchos países en América Latina en las que se han implementado mecanismos de protección a periodistas, principalmente en zonas de alto riesgo para el periodismo. Lo segundo es reforzar las medidas de protección, es decir, ya cuando existen los riesgos, ver cómo estos mecanismos de protección no solamente pueden identificar los posibles riesgos, pero sino también actuar ante los riesgos. Y 2, fortalecer a los sistemas de persecución a periodistas. Y ahí, digo persecución a periodistas, perdón, de persecución de los crímenes contra periodistas. Y ahí Sergio inició diciendo algunas cosas que se han hecho aquí en Chile. Bueno, yo digo aquí, estoy en Dinamarca, pero ya en Chile. Precisamente en esta tonalidad. Las capacitaciones que UNESCO lleva a cabo, por ejemplo, para los carabineros en Chile, precisamente en torno a reconocer la labor periodística como un elemento fundamental de fortalecimiento de las democracias, es precisamente en el tono de cumplimiento del Plan de Acción de Seguridad para Periodistas. El trabajo que se hace también en Chile con jueces y magistrados para reconocer la importancia de la libertad de expresión en la resolución de casos, es algo que también forma parte de las acciones relacionadas con la implementación del plan de acción. Yo diría que para UNESCO, el hecho de reconocer la importancia de los generadores de contenido en toda la acción y en todo el actuar, por eso yo decía mucho que lo más importante de la discusión en torno a las directrices de gobernanza de plataformas digitales era la salvaguarda de la libertad de expresión, era precisamente reconocer que los principales afectados en muchas de estas, digamos, de muchas de estas disrupciones informativas, como la desinformación o el discurso de odio, son también las y los periodistas. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo periodistas, por ejemplo, que cubren campañas de odio, terminan siendo sujetos de discurso de odio. Hemos visto cómo los periodistas y las periodistas que cubren las campañas de desinformación terminan siendo sujetos de campañas de desinformación. Y en ese sentido, esperamos que las estructuras y los sistemas de las plataformas nos permitan identificar o nos permitan hacer que los generadores de contenidos, en este caso los periodistas, mantengan su voz dentro de estos espacios, y en ese sentido creo que es importante mencionar que uno de los principios que se acompañan dentro de estas directrices es precisamente reconocer que ninguno de los sistemas que se implementen deben ser mal utilizados para atacar principalmente a periodistas y a voces críticas, nosotros les llamamos, que son principalmente, por ejemplo, defensores de derechos humanos, artistas o científicos, que vemos que son principalmente sujetos de ataques de desinformación o de discurso de odio cuando tratan de informar o generar contranarrativas. Entonces, sí existe, creo que una complementariedad, desde mi punto de vista, definitivamente mucho más que hacer, muchísimo, o sea, nunca es suficiente. Para tratar de proteger y reconocer los riesgos a los que se enfrentan los generadores de contenidos y específicamente el periodismo. Y también existe una gran preocupación relacionada con lo último que se mencionó sobre, sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el futuro del periodismo. En ese sentido, UNESCO lo que está tratando también a través de esta discusión de la necesidad de debida diligencia, de transparencia y de rendición de cuentas por parte de las empresas de tecnología es que haya un mecanismo de trato de igualdad, de trato inclusivo
y de respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión principalmente de los medios porque como se mencionó, efectivamente existen, por ejemplo, demandas del New York Times o del New York Times o del Atlantic contra OpenAI por el uso de sus datos para la generación de contenidos en sus plataformas, pero el mismo trato que tienen de Atlantic o New York Times no es el mismo trato que tienen los medios que tienen lengua en español y tampoco mucho menos los pequeños medios. O sea, una cosa son los grupos de medios iberoamericanos que tienen todo el poder y toda la capacidad para litigar en contra de una empresa como estas, y otros son medios pequeños. Entonces, una de las cosas que UNESCO está tratando de impulsar son estándares dentro de la competencia, obviamente, del trabajo que nosotros tenemos, para que las plataformas respeten un trato de igualdad y justo para los medios, aun cuando son medios más pequeños o medios que no tienen un lenguaje de una lengua en inglés. O sea, tratar de generar diversidad. Desde UNESCO no somos ajenos y justo una de las cuestiones que planteamos en el último informe de tendencias mundiales a la libertad de expresión para que los estados actúen es el efecto que tienen las plataformas y las empresas de tecnología en la viabilidad de los medios de comunicación. Hemos hablado de manera constante como alrededor del 80% del dinero perdónenme, pero estoy ahora hablando en inglés acá y mi mente no se cambia tan rápido. De todos los medios de anuncios que tenían antiguamente los medios de comunicación, alrededor del 80% han sido capturados por las empresas de tecnología, lo cual ha dejado, pues, digamos, en total, en la inanición a muchos medios de comunicación alrededor del mundo, y hemos estado insistiendo en que se generen mecanismos a través de los cuales, y justo uno de los elementos que vienen relacionados en la guía, es que haya un desarrollo de una conversación entre los sistemas de gobernanza de las plataformas con los medios de comunicación para asegurar la subsistencia de los medios de comunicación como elementos claves para promover la integridad de la información. Entonces, sí, como bien mencionan, definitivamente hay muchísimo más que hacer. No es suficiente ante la crisis, principalmente de medios, que existe hoy por hoy. Pero sí creo que vale mucho la pena, a lo mejor también ahí, Sergio, si tú me puedes complementar sobre aquellas acciones que se están llevando a cabo específicamente para generadores de contenidos y que estamos tratando de echar a andar estas acciones que protejan y reconozcan que sin periodismo no hay democracia, que sin periodismo no hay libertad y que definitivamente el periodismo es el elemento clave de cualquier iniciativa que busca la integridad de la información. Justo ahora UNESCO estuvo trabajando como aliado, se llama aliado del conocimiento del grupo de los 20, en el cual impulsó el reconocimiento justo de la libertad de expresión como elemento clave y de la importancia del periodismo como elemento clave para la integridad de la información. Entonces, bueno, esos son algunos elementos. Y sobre lo último que se mencionaba de la violencia de género en línea, justo esto es uno de los elementos de los cuales se alimentó muchísimo las directrices para la gobernanza de plataformas digitales. El reconocimiento principalmente de que las acciones y la debida diligencia de las plataformas, que la transparencia de las plataformas tiene que dar cuenta sobre las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el riesgo que supone la violencia de género en línea, que vemos que principalmente ataca no solamente a mujeres periodistas, pero por ejemplo a las mujeres candidatas que están participando en los procesos de elección popular, a las mujeres artistas, a las mujeres científicas. Esto es algo que se ha visto en la última década de manera incremental, y justo esto es algo que se menciona de manera directa dentro de las directrices como algo que se tiene que tomar en consideración en el momento de la mitigación de la definición de las medidas de mitigación de riesgo. Sí, eso diría yo.
no sé si, digo, como digo, muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender. Todavía hay mucho camino, muchísimo camino que recorrer. Muchas gracias, Ana. Bueno, tú interpelaste aquí a Sergio, pero antes de eso el presidente tiene su mano levantada, así que le vamos a dar la palabra al presidente, después Sergio, y tenemos una pregunta que nos enviaron acá desde el Consejo. Dos. Presidente, por favor. Lo primero es bajar la mano. Muchas gracias, Lorena, gracias, Ana Cristina, Alejandra y Pedro. Yo solo quiero plantear un matiz, a ver si puede ser comentado por Ana Cristina, que tiene que ver con el soporte. Creo que la concepción de entender las plataformas como un medio neutro a través a través de los cuales circulan los mensajes, haciéndolo un símil al papel o por donde circulan las ondas de radio, televisión, creo que no es totalmente apropiado en el sentido de que las plataformas contienen algoritmos y mecanismos que hacen que reaccionen frente a los contenidos de una manera que el papel o el aire no lo hacen. Por lo mismo que la protección de quienes usan la protección o el derecho a hablar o el tener una opinión editorial respecto de los contenidos de odio o la intervención y manipulación de procesos electorales, creo que para las tecnológicas no es un tema, una cuestión que pueden pasar tal como ellos lo pretendan al amparo de la famosa sección 230, ¿verdad? De la famosa ley de decencia de comunicación en los Estados Unidos, que define el Internet en su inicio como algo neutral y que nadie le puede exigir, dice la sección, a estas plataformas que sean editores respecto del contenido que se difunde. Yo tengo la impresión de que eso es cerrado y parte importante de la defensa de los medios tradicionales, del color político que sean o del soporte que sean, junto con las cuestiones que tienen que ver con el avisaje, apunta a que los medios tradicionales tienen unas salas de redacción donde las reglas del periodismo, la ética periodística, priman o debieran primar por sobre la difusión de contenidos que no respetan ninguna regla, ni siquiera de veracidad mínima. En consecuencia, yo creo que la cuestión de las plataformas requiere una mirada de naturaleza distinta a la de los medios tradicionales. Por lo mismo, creo que cualquier reflexión sobre regulación debe apuntar a esas plataformas y no a los medios tradicionales en absoluto. Alguna vez algo se hizo en Chile en una comisión de desinformación, que hay una pregunta por ahí. Yo tengo la impresión de que hubo una confusión porque el problema de los medios tradicionales no es aplicarle más regulación, el problema de los medios tradicionales es contribuir a que sigan subsistiendo porque son un aporte insustituible y un pilar de la democracia. En consecuencia, quiero hacer el punto respecto de la naturaleza distinta que tienen las plataformas y el Internet respecto a los medios tradicionales, y en particular creo que sostener lo contrario es ser un poco, sostener la tesis de Max Zuckerberg, que es yo me amparo en la sección 230, dice él. Muy bien, solo eso. Palabra a Sergio. Alejandra, muchas gracias. Sabemos que tienes un compromiso. Siempre un gusto tenerte, siempre un gusto escucharte y que te vaya muy bien. Nos vamos a estar viendo. Chao, Ale. Ay, perdón, ¿quieres Perdón, decir perdón, algo? perdón. Sí, sí. No, sí, gracias. Solo como derecho a contrarréplica, no me refería yo a que creo que las plataformas sean neutrales, ni mucho menos, sino que digo que hice el símil para decir que si nos preocupamos de eso solamente, podemos tener unas plataformas muy adecuadas a los principios que queremos representar, pero sin productores de contenido periodístico en este caso, de poco va a servir. Ese era mi punto, pero comparto con que, por supuesto, no son neutras. Tampoco era neutro el papel y todo eso, pero ¿para qué lo vamos a...? Ya no existe, así que no vamos a meter ahí. Ya, Ya, gracias. Alejandra, que Chao. te vaya bien. Vamos, Chao. Sergio, por Sí, favor. no, bien breve. Bueno, espacios como estos se agradecen porque como es la bajada también que tenemos que hacer con esta función también que convocante que tiene UNESCO con distintos actores de poder también poner sobre la mesa el tema de esta discusión sobre el tema de directrices de la plataforma. Aún así, hemos tenido muchas conversaciones también con distintos actores, pero de forma parcelada también. Entonces, yo creo que el próximo año también vamos a seguir también esta conversación para instalar también esta discusión, ¿ya? Porque ahí también yo creo que hay muchos actores que están involucrados en esto, pero que requieren también que tengamos otro espacio al respecto y que así también nosotros nos comprometemos de poder hacer en la oficina en Chile. Y por último, que sepan también en cuanto al tema de la seguridad de los periodistas, Chile también
está con una legislación, hay un proyecto de ley sobre la protección de los periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Entonces ahí y se basa sobre la ley modelo de UNESCO, en el cual también esta oficina en Chile también ha apoyado también, de hecho, hemos ido también al Congreso a exponer la necesidad de tener esta ley en vista también de la violencia de línea, violencia sobre todo de género, al respecto. Eso quería como acotar solamente. Yo tengo dos preguntas que nos llegaron acá y una, bueno, Javier Gallego dice muchas gracias a todas, a todos y todas por la exposición. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos reducir la brecha de conocimiento que existe en la ciudadanía respecto a la necesidad de avanzar en la regulación de estas materias? Lo planteo por dos razones. Primero, porque una mayor comprensión podría contribuir a posicionar la urgencia de estos temas en la agenda pública. Y segundo, porque suele haber cierto recelo y desconfianza hacia iniciativas en este ámbito, como se evidenció aquí en Chile en el caso de la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Esa es una pregunta. Y luego voy a funcionar dos que hizo Sebastián Montenegro. Dice, ¿es la misma libertad de expresión para un ciudadano de a pie que para un periodista? ¿Es la misma libertad de expresión para un periodista que para un medio de comunicación o una empresa? ¿O hay matices de acuerdo a su responsabilidad? La libertad de expresión, continúa Sebastián, protege a las personas fundamentalmente frente a la violencia sistemática y en todas sus dimensiones ejercidas desde posiciones de poder. Bajo esta premisa, ¿cómo se aborda la libertad de expresión más allá de la posibilidad que el Estado la vulnere? Por ejemplo, con el crimen organizado, con la concentración de medios, etcétera. Esas son las preguntas y bueno, y después hacemos una ronda con Pedro para que se despida y ahí estamos. Ah, llegó otra más después, ya, voy a otra más. Dice, César Baeza, ¿hasta dónde los estados deberían promover y apoyar financieramente el fortalecimiento del pluralismo informativo con capacitación y acceso a infraestructura para medios más pequeños? ¿Hay una responsabilidad en ello? ¿Cómo se dirime el conflicto que se produce entre promover libertad de expresión versus la censura cuando los contenidos atentan en contra de los derechos humanos, por ejemplo? ¿Se requiere un control para proteger a las audiencias de ese tipo de discursos? Esto le pregunta César Baeza Hidalgo, director de la Iniciativa por Más Periodismo y Libertad de Expresión. Es corresponsal en Chile también de Reporteros Sin Fronteras. Ya con eso cerramos nuestra ronda de preguntas y dejo el micrófono abierto para Ana y para que nos ilustre. Bueno, creo que voy a empezar voy a tratar de ser lo más... a ver, yo creo que es importante primero tomar en consideración que efectivamente las plataformas no son lo mismo que los medios de comunicación y por eso hay ciertas particularidades a las que hicimos referencia en las directrices. Nosotros lo que pedimos de las plataformas es que tengan sistemas y procesos que puedan ser capaces de identificar los riesgos sistémicos que sus productos y servicios pueden generar a los derechos humanos. Es decir, si al momento de que una plataforma decide generar un nuevo producto que puede impactar el derecho a la libertad de expresión de las y los periodistas, digamos, una experiencia que yo tuve, una plataforma decidió desarrollar un producto especial para periodistas porque en un contexto de mucha violencia en contra de la prensa, decide generar un producto especial, un mecanismo de comunicación entre periodistas y las fuentes. Y entonces, este producto en específico tendría que tener un mecanismo a través del cual la plataforma pueda rendir cuentas a los periodistas, a los que les están promoviendo esto, que efectivamente es un producto seguro para que ellos lleven a cabo este trabajo. Lo que sucede es que muchas veces estamos acostumbrados a que las empresas nos den el producto y no nos digan cuáles son digamos, los sistemas de seguridad que tienen detrás. Pero nosotros en este caso hemos visto que si bien es cierto que las plataformas nos traen muchísimos beneficios, es cierto también que ha habido, digamos, ciertos elementos que nos dicen que hay errores en el sistema, algorítmicos, de diseño,
de promoción, lo que ustedes quieran. El problema es que hay una caja negra en la cual nosotros no sabemos ni cómo se aplican las reglas de operación, de las reglas comunitarias. Muchas veces ustedes como periodistas han sido desmonetizados y no sabemos por qué. No se nos avisa que el contenido ha sido moderado o degradado o despriorizado, etcétera. No sabemos por qué. Y entonces esto se está pidiendo justamente a las plataformas tener un mecanismo de diálogo en el cual nos digan transparentemente cómo están tratando el contenido, cuáles son los pasos que están siguiendo para moderar o curar el contenido y cuáles son los mecanismos que están haciendo para asegurar que los riesgos que existen derivados del diseño, promoción o producción de sus productos o servicios, pues están protegidos o están mitigando de ciertos riesgos a los derechos humanos. Cuando hablo de riesgos a derechos humanos, principalmente obviamente me refiero a todos los derechos humanos reconocidos por la Declaración Universal, pero específicamente en el caso de la guía hablamos de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la privacidad, que muchas veces son los que más son afectados en estos contextos. Entonces, sí, por un lado, en el caso de las plataformas, es importante que los sistemas de inteligencia artificial sean desarrollados de manera ética, pero también es importante que exista una política, una regulación, un sistema de gobernanza, ya sea de mecanismos de autogobernanza, de gobernanza o gobernanza estatutaria, en las cuales se les exija que informen sobre cómo se están llevando a cabo estas cosas. Considerando que efectivamente, como se mencionó, la sección 230 de la ley americana dice que no son responsables de los daños que se generan en el contenido porque ellos no son generadores de contenido per se. Pero creo que ya hemos pasado ese proceso. Creo que, por ejemplo, en la Unión Europea, en Australia, en Gran Bretaña, ya pasaron ese momento y ya dicen, sí, tienen que ser responsables y tienen que ser responsables, tienen que rendir cuentas, tienen que informar sobre cómo están tratando el contenido. Ahora, ¿quién tiene más libertad de expresión? Sí, creo que esa es una pregunta muy compleja en el sentido de, ¿existe más libertad de expresión para los periodistas o para los ciudadanos de a pie? Lo que yo diría es que existe mayores niveles de protección para los periodistas que para un ciudadano de a pie. Y no quiere decir que haya más libertad de expresión de uno que otro. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión, y ahí ustedes lo verán en la mayoría de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, tiene dos dimensiones. La dimensión individual, que es la que todos y todas tenemos, y la dimensión social, que quiere decir que la libertad de expresión nos sirve, o la información que nosotros como audiencia recibimos nos sirve para ejercer otros derechos y para actuar en una sociedad democrática. Esa dimensión social le da al derecho a la libertad de expresión, digamos, un poder especial, y por eso es que los periodistas, por eso es que existen mecanismos de protección para periodistas, por ejemplo, en muchas partes del mundo, porque el trabajo que genera el periodismo permite a mí, a ustedes y a la mayoría de la gente tener la posibilidad de ejercer otros derechos. El producto del trabajo periodístico es como, digamos, y yo lo miro así, es como, digamos, un chaleco antibalas que nos permite participar activamente en el espacio cívico. Entonces, la libertad de expresión es la misma para todos, pero existe o se solicita unas protecciones específicas para el trabajo periodístico, precisamente por esa dimensión social de derecho a la libertad de expresión. Ahora, es cierto, y esto es muy importante, que periodista no es solamente el que tiene un título. También la recomendación, la observación general 34 del Consejo de Derechos Humanos dice claramente que el periodismo es aquel que lleva de manera funcional un trabajo de informar a la ciudadanía y a la sociedad sobre hechos de interés público. Es decir, no solamente aquel persona que está colegiada o que tiene un título de periodista se reconoce como periodista.
eso es la otra cosa. Y, híjole, ya se me olvidó la última pregunta. Espérenme. em, creo que la tengo aquí, ¿verdad? Eh, yo creo que yo sobre la protección o sea, bueno, creo que hay dos cosas. Uno, existe una tendencia, como yo les venía platicando, había una tendencia histórica en los últimos años, cuando hubo un momento, un input del el Internet es el mayor nivel de libertad. Luego empezó a haber notas de discurso de odio, desinformación, y empezamos a ver una tendencia hacia la criminalización de las expresiones en Internet por parte de diversos estados. Y ahora, a partir del 2022 más o menos, empezó a discutir, ok, si vamos a regular, ¿qué es lo que vamos a regular? ¿Los contenidos o los sistemas? ¿Y cómo es que vamos a asegurar que las plataformas rindan cuentas? Y en ese sentido, creo que ahí está la clave cuando hablamos de cómo dirimir las tensiones que existen desde la ciudadanía hacia las plataformas como sujetos regulados. Si nosotros utilizamos el problema de la desinformación o el del discurso de odio como aquello que queremos regular, creo que caemos a veces en el error de la idea de que estamos regulando contenido y no los sistemas a través de los cuales las plataformas están identificando los riesgos que pueden derivar de sus productos y servicios. Nosotros no queremos que los contenidos sean regulados. Eso no queremos, pero sí queremos que las plataformas sean capaces de identificar si hay contenido ilegal en sus productos y servicios. Sí queremos que sean capaces de identificar y de actuar, por ejemplo, si la violencia de género en línea es un riesgo sistemático en contra de las mujeres periodistas. Y queremos que implementen mecanismos de reporte, queremos que implementen mecanismos de acción rápida, de respuesta rápida. Es decir, el tema, creo que de lo que nos tenemos que alejar es de el problema del contenido. Lo que queremos es justo identificar, porque el contenido, la desinformación, el discurso de odio, como todos ustedes saben, pues ha estado ahí desde siempre. El problema es cómo estos nuevos actores, que ya han estado ahí por algunas décadas, pero que ahora se convierten en mucho más relevantes, están actuando para mitigar el riesgo derivado de ese tipo de contenido cuando el riesgo de ese tipo de contenido se vuelve en un riesgo sistémico. Eso sería, pues sí, creo que esas serían mis aportaciones, definitivamente, y quiero decirlo, todas estas discusiones son, si bien es cierto que, bueno, han estado dándose en los últimos años, siguen siendo relativamente nuevas. Digamos que, fíjense nada más, esta semana, antier, fue el primer momento en que las plataformas le dieron a la Unión Europea, que es quien tiene el servicio, esta ley directiva de servicios digitales, por primera vez sus análisis de riesgo. Entonces, todavía no sabemos exactamente qué hay dentro de estos análisis de riesgo. Yo les invito a ver también qué es lo que ellos dijeron que eran riesgos. Porque este tipo de cosas es la primera vez que ocurre en la historia que tengamos acceso a todos los análisis de riesgos de las empresas. Entonces, valdría la pena ver cómo es que ellos están analizando esos riesgos, qué están haciendo para mitigar esos riesgos y si esas acciones de mitigación están afectando el periodismo o la libertad de expresión. Yo creo que esa es una tarea que todos tenemos. Por lo menos yo una tarea que me voy a llevar a mi casa, pero es importante como también tomarla en cuenta porque son las respuestas que también nos van a dar para nutrir esta conversación aún más. Gracias, Ana Cristina, por tu tiempo, por tu completa disposición a responder todo lo que aquí se ha preguntado. Yo ahora bueno, hemos visto que ha participado mucha gente, que están todos muy interesados, así que aquí con Sergio nos quedamos
con el compromiso de seguir organizando estas instancias abiertas para que todos participen. Ahora, para finalizar, me gustaría dar la palabra aquí a este panel, a Pedro para que haga su despedida, a Sergio y finalmente al presidente para que cierre esta actividad, reiterando el agradecimiento a Ana Cristina, reiterando el agradecimiento a todas y todos los que están aquí participando en esta discusión, agradeciendo a Paula Liste, nuestra encargada de extensión, que ha organizado esta actividad, y también a todo el equipo de comunicaciones que siempre gentilmente está aquí en la técnica. Pedro, por favor, tus palabras de despedida. Nada, muchas gracias Lorena, y muchas gracias a nuestra panelista y al Consejo Nacional de Televisión por esta instancia. La verdad es que no es fácil, digamos, de repente tener estos seminarios tan interesantes que nos ayudan en el día a día, digamos, desde el punto de vista tanto de los órganos regulatorios, tanto de la universidad, de investigadores, en las distintas dimensiones de cómo nos aproximamos a un tema que yo creo que es el de los más relevantes que existen hoy día en el funcionamiento de la sociedad democrática. Sino, nada más que agradecer. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Pedro. Sergio. No, por supuesto, agradecer también la instancia del Consejo Nacional de Televisión. Yo creo que nació aquí un buen espacio de reflexión. Como dijo Ana Cristina, este es uno más de las cosas. O sea, es súper vertiginoso cómo avanza la tecnología y también cómo nos adaptamos todos a ella también, o sea, a través de los instrumentos internacionales y también como en este tipo de discusión. Así que nosotros estamos abiertos para continuar esto, tanto con el con el Consejo Nacional de Televisión, también con otros actores también, para que podamos instalar este tema tan importante. Presidente, cierre esta actividad, por favor. Muchas gracias también Muy bien. por permitirnos. En las palabras del libro, para que todos puedan desmontarse de él. Muchas gracias, Ana Cristina. Yo creo que ratificó plenamente las expectativas que nos habíamos hecho de escucharte. Creo que hay un camino juntos que recorrer a propósito de ir aprendiendo cómo se articulan y cómo se conecta el derecho a la información en todas sus dimensiones, en dimensión individual, social, en la dimensión de libertad de expresión también, con el derecho a recibir información veraz y fidedigna, con el equilibrar eso con el peso enorme que tiene el desarrollo tecnológico y la emergencia de actores y de operadores, digamos que de una incidencia desconocida hasta ahora. Sin entrar en más detalle, yo solo quiero agradecer también a Pedro, como siempre, a Alejandra, que se tuvo que retirar, nuestros colegas de la UNESCO en Santiago, Sergio, y por supuesto a los funcionarios y funcionarias del Consejo que se conectaron en número altísimo, y a los invitados e invitadas que, no siendo del Consejo, mantuvieron el vínculo a partir del seminario que hicimos el 28 de agosto recién pasado sobre estas materias. En consecuencia, no teniendo nada más que decir, muchas gracias y hasta luego. Gracias, que estén bien todos. Gracias, Ana Gracias, Cristina. Cristina. Chao, chao. Muy bien. Voy. Muchas gracias.